Creo que no lo vimos, pero vamos a compartir ahora, a ver si comparte. Compartir, acá está. ¿Se ve eso? ¿Todavía no? Sí. Sí, Bueno. un transitor. Exacto. Bueno, no, esto nos quedó pendiente la vez pasada porque empezamos a ver la fuente conmutada y hablamos más que nada de la realimentación, del amplificadorcito de error y esas cositas, pero no hablamos de la potencia. Sí hablamos de transistores, pero no hablamos, me parece, de esto, o estoy equivocado. Del transistor Con damper. de conmutación, digamos, ¿no? Sí, hablamos como el transistor como de potencia, nada más, pero no hablamos de esto que Claro. está acá. ¿Lo Sí, ven? sí, no. Exacto. No hablamos. Sí, Bueno, eso me parece que no lo hablamos. Por eso hoy estaba viendo y me encontré con estos gráficos y digo, me parece que yo no lo vimos. Es importante porque así como vemos, o sea, este es un transistor como este, común y silvestre, no tiene ninguna diferencia con un transistor común, pero internamente tiene este diodo y esta resistencia. Este diodo que está acá, que se llama damper o amortiguador, se lo coloca a algunos transistores, y no solamente a transistores del tipo bipolar como este, común, sino que también a transistores de efecto de campo. ¿Por qué? Porque este colector que está acá, ustedes saben que va al transformador, ¿no es cierto? Sí. Y del otro lado del transformador va al puente diodo. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, la carga de este transistor es una bobina. ¿Sí? Cada vez que se pone una masa en el emisor, ¿sí? Circula toda la corriente por aquí. Cuando se abre el transistor, porque viene el pulso que lo abre, primero uno lo cierra y el otro lo abre. Por eso se llama switching. ¿Qué pasa? Cuando se abre, la bobina no le gusta nada que se abra de golpe. Es como el platino del auto, ¿vieron? ¿Qué hace? Se Fuerza abre, electrocontramotriz. es fuerza contra electromotriz, exacto. Entonces, ¿qué hace? La corriente, en vez de circular, porque cambia de sentido en el momento que se descarga, porque la bobina, así como un capacitor, se descarga y se carga también. Nada más que uno lo hace de forma electromagnética y el otro por cargas estáticas, nada más, por cargas. Por lo tanto, esto que está aquí es un diodo. ¿Por qué le dicen amortiguador? Porque amortigua justamente el momento de la descarga de la bobina y la corriente principal pasa por acá y no por el diodo, por la juntura del transistor. Si fuera así, se quema. En algunos transistores, este diodo está fuera y el transistor es un transistor de las mismas características que lleva damper, pero no lo tiene y va afuera. Es un diodo de alta velocidad. Esa es un diodo rápido. Simplemente eso. Lo Rubén, mismo que un diodo común. Sí. cumple la misma función cuando se lo pones a la bobina de un relé, digamos, para que no Algo vaya el parecido. pulso para Exacto. atrás. Sí. La bobina del relé suelen ponerle un pequeñito diodo en paralelo para que la corriente pase por la juntura del diodo y no por el transistor. Sí, buena la Bien. acotación. Me da bronca que alguien sepa más que yo en este curso. Bueno, ahí vemos el caso de una fuente. Por eso me encontré con esto que había bajado y yo no lo había comentado, por eso me dio bronca. Digo, ¿por qué no lo tengo? Acá tenemos el diodo damper con su transistor de la fuente conmutada. Este es el integrado que genera la excitación por la pata 8, va directamente, esta es la patita que dice driver en los integrados, y va a la base del transistor. Si observamos, el emisor está a masa. Esta masa es la misma masa del puente de diodos, de la unión de los ánodos en el diodo. El cátodo va al transformador, que es esta pata que está acá. ¿La ven abajo? Sí. Bueno, Sí. es obvio que hay otra pata que viene del positivo del puente de diodos, que debe estar acá abajo, que acá no se ve, ¿sí? O sea, ¿dónde está? Esta que viene acá es la 1, y será la 2. Esa viene del puente de diodo, no está en el diagrama, pero obviamente los 300 volts van a estar acá cuando está abierto el transistor, y la masa se va a poner cuando el transistor esté cerrado. Solo que cuando el transistor se abre, hay una corriente que circula a través del
obviamente siempre a la fuente, a la masa en este caso de los diodos, y pasa por el diodo, no pasa por el transistor. Obviamente el transistor es una llave, ¿no? Me está puteando, no sé qué me manda ahí. Ah, hay que admitir a alguien. Ah, Lionel. Bueno, lo que hace simplemente es derivar la corriente que vuelve de la bobina. En una fuente, la razón es esta. ¿Ustedes ven este cuadro de diálogo que aparece? Sí. Me dice, por favor, el Windows no, desde la aplicación, bueno, anda a cagar, bueno, no importa. No sé qué quiere. Bueno, esta configuración, así como se la usa aquí para derivar la corriente que vuelve de una carga inductiva, también se la pone en televisores en la parte de salida horizontal para conformar el haz de la deflexión, porque tiene que ser un diente de sierra que tarda 54 en ir y 10 en volver. Bueno, para que ese tiempo lo haga con una pendiente lo más rápida posible, se coloca eso, por eso se lo llama diodo amortiguador o fuente de eficiencia paralelo. Pero la función es otra, no es derivar corriente, sino que también la función que tiene es conformar el pulso en el yugo horizontal. Por eso lo van a ver también en salidas horizontal de televisores, los diodos Damper, así como está en esta fuente conmutada. ¿Dónde? Acá está. Bien. Bueno, esto es lo que vimos el otro día. Acá tenemos un caso, no sé si lo ven. Lo mismo, excitación driver, pata 11. ¿Sí? Sí. A la base del efecto de campo, al gate. ¿Y qué Sí. tenemos? El diodo Damper, en un transistor de efecto de campo. No especifica dónde va esto, pero esto va a la masa, seguro. Y obviamente este bobinado, no sé por qué no puedo sacar esta mierda que está acá, va al puente de diodo. O sea, así como el drenaje va al bobinado, la otra pata, acá va la pata 3 aparentemente, la otra pata tiene que ir al positivo de la unión de los diodos donde están los 300 volts, ¿no? Bien, esto es una fuente como la que vimos la vez pasada, con el optoacoplador, lo que llaman amplificador de error. Esta parte de acá actúa a través del optoacoplador en el integrado. Después vamos a ver las mediciones que hay que ir haciendo a medida que uno quiere evaluar una falla de una fuente conmutada. Bueno, esto es lo mismo que vimos hoy. Ah, importante, esta resistencia que está acá, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando medimos un diodo Damper, o un efecto de campo con diodo Damper, está esa resistencia que está allí. Esta resistencia, como decir, acá es de 50 ohms, otras son de 47, hay de 220, todo depende de las características del transistor. ¿Qué ocurre? Cuando vamos a medir el transistor, obviamente, si tengo una resistencia, supongamos, de 50 ohms, y no observamos muy bien, medimos, y hasta yo mido con el tester en el zumbador para medir continuidad, y me mide continuidad y me da corto. ¿Sí? Lo tiramos a la basura, compramos otro y me da igual, y resulta que está bueno. ¿Por qué? Porque esa resistencia, la mayoría de las veces, es de bajo valor. Cuanto más baja el valor, es más corriente la que maneja. La cuestión es que cuando medimos estos transistores, tenemos que tener en cuenta que estamos en presencia de este tipo de transistores, que me va a dar en la juntura base-emisor una relación que no es la relación normal, que es en directa, en una resistencia de 500 ohms más o menos, y en inversa, infinito, o lo más parecido, por si no tendría fuga. Y entre colector y emisor, obviamente siempre me va a dar igual que un diodo. No hay historia. Obviamente, si nosotros medimos 500 ohms en una juntura base-emisor, más o menos, ¿no? Todos saben que más o menos anda en 500 ohms, ¿no? La juntura base-emisor, base-colector. Bien. La juntura base-emisor, si da 500, ¿sí? Siempre que yo polarice en directa, me va a dar, ¿sí?, la resistencia que tengo en paralelo. Los 500 ohms bajan un 1%, nada, ¿no es cierto? En cambio, si mido en inversa, desaparece la juntura y tampoco tengo tanta diferencia, ¿se entiende? Que por más que yo esté atento por ahí, son unos poquitos, una diferencia muy pequeña entre directa e inversa en una juntura base-emisor de un transistor con resistencia, porque no nos va a dar una diferencia importante como para decir está bueno, no.
da la resistencia y damos por sentado que está eso. En algunos manuales aparece el valor de la resistencia y nos permite compararla con la realidad. En otros no aparece. Directamente no te dice el valor de la resistencia. Los datasheets lo suelen decir, y los SG, que son esos manuales que tenemos en la escuela, vieron que muchas veces yo quiero buscar algo rápido, no lo googleo, voy ahí, lo busco y lo encuentro, y tengo todos los datos. De la otra manera tengo que estar buscando entre 5.000 datos de funcionamiento de los parámetros del transistor hasta que encuentro el que realmente quiero. En cambio, en un SG está perfecto. Para eso, un datasheet, que son más complicados, tiene mucha más información y hay que saber usarlo para poder extraer lo que realmente necesitamos. Voltaje de colector, emisor, corriente de colector, corriente máxima, base emisor. Es lo más importante. Por supuesto el beta, la ganancia. Pero siempre estamos hablando de que lo rápido puede ser un manual SG, o meterse en Google y buscar el datasheet, pero va a traer mucha información, pero hay que saber buscar esos datos sencillos, ¿no? Lo repito. Voltaje colector emisor, corriente de colector, que son las más importantes. Por supuesto, frecuencia de trabajo o velocidad de funcionamiento y potencia. Y con eso ya más o menos sabemos que el transistor que vamos a poner, si no es igual, va a estar dentro de esos parámetros. A ver qué otra cosa teníamos acá. Esto es lo mismo. Bueno, esto es exactamente lo mismo, ¿no? Nada más, es un FET de canal N, por eso la flechita va para adentro, con damper. La misma situación. Conserva la estructura de que cuando no es aislado, el drenaje y el colector están también aquí, en el agujerito, como El quieran disipador. decir. En el disipador, exacto. Bueno. Esto está. Bueno, vamos a hacer esto. Esto me había quedado pendiente, la verdad. Bien. Vino Lionel. ¿Cómo andás, Lionel? Tengo alguno acá más para... Bueno. Hola, buenas noches, Rubén. Buenas noches, gente. Sí, recién Hola, me ¿qué conecto tal? porque estoy en Buenas reparto noches. todavía. Hola, No sé qué Daniel. dijiste. No, que recién me pude conectar porque sigo en reparto todavía, pero aunque sea como para ir escuchando algo también. Está bien, está bien, está bien. No hay problema. Eso del reparto está bueno. El otro día soñaba que yo también trabajaba con vos y te repartía, y te repartía, y te repartía. Un día debo mandar fotos. Sí. Ah, Sí. bueno. Está bien, está bien, está bien. Esto lo habíamos visto, porque TV China. Bueno. Esto lo están viendo, ¿no? No, te vemos No, vos. todavía no. ¿No? Ah, bueno, pará. Ven. Todavía no. No, apareció una pantalla No. azul a mí. La pucha. Son mutadas que... A ver, me da bronca porque yo lo tenía preparado y ahora... Esto no. A ver, espera, ahí está. Ahora sí. Sí, no era esto lo que le iba a mostrar, pero eso sí lo ven, ¿no? Sí, sí. Bueno, Sí. primero quiero que nos ubiquemos más o menos, ya que no estamos en el curso, es más difícil tratar de mostrar cosas que no... que son fáciles viéndolas así físicamente, pero bueno, algunas diferencias que vamos a notar hablando con fuente, antes de entrar en fuente de TV. La fuente conmutada de un televisor analógico es muy parecida a una fuente de un LED. Si hablamos de un LCD, en cuanto a la fuente en sí, ¿no? Si hablamos de un LCD, la fuente de un LCD tiene una fuente simple, la que hace funcionar la fuente conmutada para obtener tensiones de continua. Una de las tensiones de continua puede ser los 24 volt para alimentar el inverter para los LED. Después para los LED por ahí saca 64, 70 volt, eso es otro tema. Pero la realidad es que hay una fuente que saca la alimentación desde el puente de diodo para exclusivamente alimentar la fuente conmutada y a su vez sacar tensiones. Hay otra fuente que saca 5 volt, ¿sí?
Y esa fuente que saca 5 volt, después va a un regulador que saca 3,3, que es típico, para el microprocesador de la main. Eso es lo más común. Bueno, así funciona prácticamente un LED. Es decir, son fuentes muy simples. Bueno, el televisor analógico igual. Tiene una fuente principal con un transitor de conmutación, un integrado, y saca las tensiones en el secundario. Hay algunas diferencias en cuanto a que de pronto suelen tener una fuente aparte, que es lo que tiene normalmente un LED o un LCD, que se llama la standby, ¿sí? Es esa fuentecita que mantiene alimentado el procesador mientras el televisor está apagado, porque está esperando la orden de encendido desde el control panel, desde el control remoto, de donde fuera. Bueno, en definitiva, esa fuente de un televisor analógico es muy parecida a un LED, porque saca tensiones simples, y esas tensiones después, en el caso de un LED, se alimentan el procesador y obviamente el inversor para obtener las tensiones para los LED. No hay mayor problema. ¿Por qué? Porque la carga es prácticamente los diodos LED y nada más, no tiene grandes problemas. Y suele ser un convertidor de continua a continua. Los 24 volts los transforma en corriente continua para los LED. ¿Qué pasa con un LCD? Bueno, el LCD tiene una tercera fuente. O sea, tiene la fuente standby normal, la fuente que hace que funcione el aparato para sacar tensiones secundarias a través del transformador, pero suele tener otra fuentecita más, que es la fuente que se llama PFC. Es corrector del factor de potencia. Upa. Bueno, en cualquier momento se corta, muchachos. No, tenemos ilimitado. Ah, bien, qué bueno. Bueno, ¿qué ocurre? La fuente que se llama PFC, correctora de coeficiente de potencia, es una fuente aparte, que es una de las que más falla en un LCD. O sea que cuando abrimos un LCD, lo primero que vamos a sospechar es de eso. ¿Qué ocurre? La fuente esa trabaja con 400 volts. No sé si lo habrán escuchado en algún momento. Bien, ¿por qué? Toma alimentación del mismo puente de diodo, todo igual, solamente que lleva un transformador aparte y una rectificación aparte. Y eso alimenta la parte de los tubos fluorescentes. ¿Por qué? Porque atrás de una pantalla de backlight de un LCD hay tubos fluorescentes, no hay otra cosa. Y justamente la reactancia de los tubos afecta al funcionamiento de la fuente, y para que eso no pase, para que sea estable, porque si no estaría variando el brillo permanentemente, necesita que sea constante. Entonces, ¿qué ocurre? Se toma una parte de esa tensión, una caída de tensión muy pequeñita, con unas resistencias de alto valor, que ya vamos a ver, 470K, 500K, incluso algunos valores que no son razonables, no son conocidos, y provocan una caída de tensión en el integradito de la fuente de PFC. De manera tal que si ese voltaje está constante, la corriente que alimenta los tubos va a ser constante, por lo tanto no va a haber variación de iluminación en la pantalla. Eso es lo que hace. O sea que si hablamos de un televisor analógico común, tenemos una fuente única que en el secundario del transformador saca las tensiones que alimentan al equipo. Puede haber una variante que la fuente no arranca, ¿sí?, hasta que no le damos directamente con el control. Para eso tiene que estar alimentado el procesador en esos televisores. Por eso suele haber una fuente aparte, con un transformadorcito, que habilita, que alimenta permanentemente, ni bien está enchufado, para sacar 5 volts para el procesador. Hablamos de un televisor analógico. Ahora, también puede pasar que no es así, que se enchufa, la fuente arranca con la llave principal, la de encendido general, y ya está la tensión de salida, pero el aparato no arranca. Va a arrancar cuando un relé alimente las alimentaciones importantes, que sobre todo es la de alta tensión, la del flyback, la que va al horizontal, no la del flyback, la que va al horizontal, y recién ahí arranca el aparato. En ese caso hay unos relés que están en el secundario del transformador para producir el arranque del horizontal. Eso es un analógico. En un LCD la cosa cambia. ¿Por qué? Porque tiene la fuente standby, que la tiene que tener igual que el LED, pero además de la fuente que genera las alimentaciones normales para todo lo que es
el sistema de main, el audio, sintonizador y todo lo demás, también tiene una fuente, que le decimos que se llama la fuente para el PFC, la fuente que genera los 400 volts para iluminar la pantalla o el backlight. O sea que en un LCD son 3 fuentes, no 2, ni una, porque puede ser una sola. En un LED la cosa es diferente. ¿Por qué? Porque yo no necesito los 400 volts. Entonces la tensión PFC no está. Para saber cuál es, bueno, ya hay que, en ese caso hay que dar vuelta al aparato y fijarse, obviamente, porque no nos queda otra alternativa de saber de dónde sale, ¿no? De tener la plaqueta y poder invertirla. Y Rubén, a veces se ve. cuando falla la fuente PFC, ¿cómo nos damos No- cuenta en el televisor? ¿No enciende directamente? Y no tenés brillo. Ah, pero enciende, pero no tenés brillo. Claro, ustedes vieron que los LED cuando tienen problema de consumo, como estaban comentando ayer por WhatsApp, no me acuerdo quién estaba preguntando. Ah, Ariel. Sí. Bien, yo vi que la estaba peludeando y no dije nada. Después se lo dijo Sergio. ¿Por qué? Porque cuando los LED tienen problemas de que empiezan a tener problemas los diodos, alguna tira con problema, o un diodo de una tira, cuando varía la corriente de consumo de los LED, el televisor se apaga. Entonces, ¿qué hizo Ariel? Bien, porque es una manera de pensar y decir, bueno, le bajó la corriente poniéndole resistencia. Le puso una resistencia y no falló. También habría que ver cuánto era la iluminación que le quedó, ¿no? Por ahí se veía bien. O No, aceptable. está bien. Se ve ¿Se bien. veía bien? Bueno, Sí. ¿qué pasa? Al Ahí tener está. menos requerimiento de corriente, porque está limitando la corriente, sí, es muy factible que alguno de los diodos esté hinchando la pelota. Entonces, ¿qué ocurre? Al ponerse en corto, porque esos diodos no se abren, porque si se abren, toda la fila se queda sin alimentación. Siempre se ponen en corto, van a ver. Cuando se ponen en corto, obviamente, disminuye la iluminación y suele haber una banda oscura. Bueno, nos fuimos un poquito a la miércoles, pero no importa. Eso venía porque... por el backlight. En los tubos de fluorescentes que hay detrás, le decimos tubos fluorescentes, pero son tubos fluorescentes, lo que tienen atrás, los LCD, ¿sí? No es común que por un problema de consumo se apague. Directamente queda el audio, ¿sí? O se ve una franja oscura porque se murió uno, y si hay algo que está jodiendo mal, como a veces se suelen poner en corto, ahí sí la fuente se protege. Pero no es común que un LCD, cuando deja de andar el backlight, se apague. Sí pasa con un LED, por el sensado de la corriente de los LED. Bueno, ¿dónde quedó el cursor? Debo tener un bichito en la computadora porque estoy complicado. A ver acá, a ver si había una. Sí. Sí. No, porque esto es lo que vimos el otro día y estaba viendo... Esto lo vimos, ¿no? Sí, esto es cuando estuvimos viendo cómo arranca el integradito este. Bueno, vamos a ir para acá. ¿Dónde está? A ver ahí. Mirá. El asunto es que me acuerde cómo lo hice. Bueno, vamos por parte. Bueno, lo que estamos viendo acá es una fuente con PFC. Las otras fuentes son muy simples. ¿Por qué es simple? Porque tiene, ya les repito, alimentación, saca los 300 volts, hace funcionar el switch del transistor y del secundario sacamos los voltajes. A lo sumo puede tener la fuente standby en un LED, que es normal, incluso también la tienen algunos televisores analógicos, la fuente standby, que alimenta el procesador cuando el televisor está apagado. Está apagado desde el control, obviamente, o desde el panel, pero el procesador sigue alimentado, es lo mismo. Acá aparece la fuente PFC. Como van a ver, acá, ven que dice 385 volts. Bueno, ese es el valor real. Uno redondea en 400, ¿no? Bien, como todos los testers digitales, cuando la batería baja, mienten para arriba. El día que están midiendo 12 volts en una batería y le dicen que tiene 14, cambian la batería del tester.
No sé si a alguno ya le ha pasado, pero es muy común. El voltaje es 385. Fíjense que acá dice 120, porque es para un televisor americano. Nada más. Si acá es 220, estamos en la misma, no puede cambiar, ¿eh? Bien. Esto que está aquí, es un transformadorcito simple que tiene justamente la función a través del integrado PFC hacer que acá el voltaje sea fijo para que no varíe el brillo que yo predetermino. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay unas resistencias, si no la ven, 510K, 470, ¿sí? Y 9,1. Fíjense qué resistencia rara, ¿no? No es tan rara. Ahora se hacen raras, pero bueno, antes había más raras que ahora. Y más en un feeling. Sí. Ah, pensé que me habían hablado. Bueno, la pata 1, esa que está acá, tiene la caída de tensión de la derivación de la corriente que circula por este divisor de tensión. Simplemente, esa pata lleva un valor de voltaje, 2,3 volt, una cosa así, no me acuerdo ahora lo que es. Y, obviamente, cuando estas resistencias se desvalorizan, porque estas son las que justamente se suelen calentar también, y cuando se calientan en un LCD, ¿sí? Baja terriblemente el brillo de la pantalla. Cuando se cambian parece que fuera un televisor nuevo, y es una hermosa falla para cobrar aparte. Bueno, como ven, tiene un diodo rectificador y un circuito fuente y un filtrado normal, igual que cualquier fuente. ¿Ese Y en este capacitor punto, también suele sufrir? sí, este también sufre, sí. Es una de las fuentes que más fallan en el LCD, la PFC. Vamos derecho a ver eso cuando tenemos un problema de estas características, ¿no? Y tiene su transistor FET. Tengan en cuenta que esto no tiene nada que ver con la fuente conmutada, sino que es otro transistor más. Este diodo que está acá suele ser esos diodos de 3 patas, ¿vieron? Que van, o de 2 patitas, que van con disipador, paraditos en la fuente. Bueno, estos suelen ser esos diodos. Acá tiene una cuenta de ferrite, esto es para picos nada más, no tiene otra función. Y una bobina de muy pocas vueltas, porque obviamente esto está trabajando, tengan en cuenta que esto trabaja en frecuencias bastante altas, estamos hablando de 50 kilociclos, no estamos hablando de frecuencias bajas, esta fuente. De manera tal que cuando nosotros medimos aquí con un osciloscopio o lo que sea, estamos hablando de una señal cuadrada, bastante bien cuadradita, con información de excitación para el gate, en este caso, de este transistor FET, y esa información no tiene que deformarse, porque si se deforma, obviamente, la carga inductiva que tiene, que es esta, lo que está polarizando el transistor, es esto, ¿sí? Igual que en la fuente conmutada, ¿no? El bobinado de trabajo y el transistor. Cada vez que se abre este transistor, la corriente que vuelve tiene que pasar por el diodo. Y estas resistencias, que si habrán visto el valor, son despreciables, ¿no? 0,60 y algo de ohm, ¿no? Son bajitas. Bueno, no se puede ver muy bien. Pero bueno. No, hasta ahí se ve. Bueno, son valores bajos. Obviamente yo no puedo poner una resistencia grande porque estaría limitando la corriente. De 4 watts cada uno. Sí, son resistencias grandes. Sí. Bueno, no suelen quemarse. Esa es la realidad. Bueno, ¿qué otra cosa tengo? Rubén, una pregunta. Sí, acá tenemos diodo de protección, por si no... Sí. Ariel, ahí le preguntamos. Ahí a la izquierda abajo del puente rectificador, Rubén, a la izquierda. ¿Qué es esos Sí. dos? Bueno, si vos observás, esto viene del autoacoplador. Que acá, claro, este autoacoplador viene de un amplificador de error que se le llama, nada más. Aparece la tensión de stand-by, nada más, y cuando aparece, esto es fijo, esto viene de la alimentación que viene de la fuente, de la otra fuente, no la de PFC. Y lo que hace es, cuando recibe el pulso, se cierra el circuito y aparece este voltaje acá que es 17 volt, es alimentación para el integrado.
Es la alimentación del integrado en el momento del encendido, nada más. Incluso el encendido tiene este RC que tenemos acá para que sea lento, para que los tubos arranquen despacio, que es lo que hace. Esto que está acá, por ahí no lo aclaré, está trabajando con, justamente necesita corregir el factor de potencia, porque esto que está acá está trabajando con frecuencias bajas, pero yo acá le meto una señal de alta frecuencia, 50 kilociclos. Tengan en cuenta eso. Pero está bien, gracias a Dios, este capacitor, como decía Gustavo, este diodo muere también, el transformador jamás, y es fácil. ¿Se dan cuenta? Porque si no están los 400 volt y estas resistencias no están abiertas, está el integrado quemado. Ese integrado se consigue, yo he cambiado varios, es de montaje superficial, tiene 8 patitas, es muy chiquitito, pero se cambia fácil, no es un integrado, es un integrado que consume bastante, entonces es corpulento, no es un problema sacarlo y volver a soldarlo. Bien, a ver si logro compartir otra cosa. Vamos a cerrarla esa. 2 fuentes que ya habíamos visto, esta es la de PFC. ¿Esta no la habíamos visto? No. Bueno. Esta es un poquito más complicadita, ¿eh? ¿Cómo? Es un poquito más complicadita esta fuente. No. Al contrario. Fíjate que no, es de un LED. No tiene PFC. Este integrado que está acá es el integradito que produce la excitación del transistor de potencia, que en este caso es un FET. Simplemente. Ahí vemos que tiene un diodito de protección abajo. Rubén, estas fuentes son las que trabajan con la alimentación del procesador, ¿no? Las que le mandan el pulso al procesador para que arranque. Sí, esta es una parte de la fuente, ¿sí? El procesador tiene que estar alimentado aparte. Esta es la parte de fuente normal, o sea, no es de un televisor analógico, te das cuenta, porque no tiene la bobina desmagnetizadora. Tiene, esto que está acá es una red de filtro, un filtro nada más. Un diodo de protección, un DIAC de protección, cuando supera los 400 volts más o menos se pone en corto. Esa es la razón. Puente de diodo, y no tiene mucho más. El capacitor de fuente grande, donde están los 300 volts, este que está acá, el electrolítico grande, algunos traen 2. Y después, bueno, el primario de la fuente, que va al drenaje. El suministro va a masa, no indica dónde está la masa, pero es esta, ¿sí? Esta es la masa. Que esta masa no tiene nada que ver con la masa que hay del otro lado del transformador, con esta. ¿Ven que la dibujan diferente? Sí, esta sí tiene rayitas y esta es como un triangulito. Bien, la corriente principal circula por acá, va al primario del transformador, viene por acá y se va a la unión de los cátodos de los diodos de paralelo, de diodos puente. Por lo tanto, la unión de los ánodos va a masa y es la masa que tenemos acá. Acá tenemos un pequeño recortador. Acá viene una señal cuadrada, lo más cuadrada posible. Habíamos dicho, si la señal no es bien cuadrada, el transistor tiene periodos de conducción media, es decir, en vez de ser una señal perfectamente cuadrada, tiene una descompensación. O sea, sube lentamente en algún momento. Bueno, en ese periodo de descompensación de la señal cuadrada, a no ser perfecta, hay conducción media del transistor y por lo tanto hay caída de tensión. Ahí cuando calienta y se quema. Por eso, en estas fuentes es importante cambiar este capacitor que está acá. Este capacitor es importantísimo, porque es el culpable de que muchas veces se deforme, porque es de la alimentación. Si la alimentación está mal, también puede ser que la salida esté deformada. Cuando se deforma, la conducción es intermedia, es decir, hay periodos de conducción donde cae tensión y a su vez circula corriente, ya sea que esté a punto de abrirse o a punto de saturarse. En los dos casos no tiene que pasar.
Así toda la señal no es perfecta, calientan. Cuando un transistor de fuente conmutada calienta más allá de los 50 grados, se van a dar cuenta porque para eso el tester digital viene con un termómetro, ¿no? Para ponerle, es para tener en cuenta a ver qué miércoles está pasando porque suele haber problemas con el formato. Como no tenemos osciloscopio, es un dato importante. Ahora, también es importante saber que cuando cambiamos transistores de estas características, no tanto FET, pero sí transistores bipolares, van a ver que las calidades de los transistores cambian, y van a cambiar un transistor y se le va a quemar, y van a cambiar otro y se le va a quemar, y por ahí cambian de marca porque fueron al mismo la primera vez, este se me quemó, cambian de marca, y resulta que anda bárbaro, fresquito, toma sol con bronceador el transistor, ¿y qué pasó? Era de mala calidad. Es muy común que pase con los transistores bipolares. Bien, este que decíamos, el diodo de 104, es un diodito que, como verán, la excitación, ¿sí?, del transistor tiene que tener una polaridad, porque si esto circula corriente cuando cae en 0,6 volt, quiere decir que la forma de onda de la polarización está quitando una parte de esa señal cuadrada, y normalmente la quita para eliminar la cresta que puede estar descompensada. Entonces suelen colocar esos circuitos de protección para ese tipo de cosas. Después tenemos desacople de alta frecuencia. Este capacitor que está acá, yo si lo saco el aparato va a funcionar igual. Fíjense que está entre masa en paralelo con la resistencia de suministro. Si hay componentes de alta frecuencia que no son la de la frecuencia de trabajo, como ser, si esta fuente trabaja, pongámosle, en 20.000 ciclos, en 40.000 ciclos hay una armónica. Esa armónica tiene que viajar por acá, y como no tiene que circular por ninguna parte, la manda más a través de ese capacitor que está acá. Una de las tantas cosas, también un transistorio. Un transistorio es algo que viene de la línea 220, alguien prendió la batidora y empezó a venir ruido por acá. Bueno, acá sale atenuado, tiene unos pocos milivolts, pero claro, al pasar a través de la juntura con drenaje de suministro, obviamente puede embromar la juntura. También puede hacer lo más importante, que esta derivación de alimentación del integrado venga con el pulsito del transistorio, porque le entra directo, porque recuerden, el transistorio viaja, ¿no? Pasa por acá, alimenta, pic, y quema el integrado. Y si eso pasa, hay que filtrarlo. Bueno, si pasa a través del sistema de driver, o sea, al gate del integrado, del FET, es bueno que se derive. Es una descompensación para alta frecuencia. Son esas cosas que hay en los circuitos que ustedes dicen, ¿cuántas cosas? Pero tienen funciones que no están relacionadas con el funcionamiento directo de la fuente, sino para por si las moscas. Hay varias cosas así. Bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, acá vieron que hay una resistencia, no dice el valor. Esta resistencia no es muy grande. Pero, si ustedes ven, tiene una derivación al integrado. Si vemos lo que es este integrado, vamos a ver que la corriente que circula por acá tiene que ser constante, porque la frecuencia de excitación es constante, porque es una fuente PWM. Lo que cambia es el periodo, no la frecuencia. Por lo tanto, acá hay una tensión de referencia, que si no está, apaga la fuente. ¿Y no va a estar cuándo? Cuando el transistor se ponga en corto, como ser. Cuando hay una falla de este capacitor que está acá, que pierde líquido, se pudre, y en vez de entregar la alimentación que va, que puede ser 7, 8 volts, lo que sea, 12, es menor, automáticamente se sensa eso, y acá adentro hay un comparador también. Después tenemos el amplificadorcito de error, este que está acá, que es el optoacoplador. El optoacoplador, habíamos visto una fuente de televisor normal el otro día, de un televisor Philips analógico, es igual que acá, no cambia, y van a ver que hay una que es el amplificador de error. Esto que está acá, que es un diodo regulable, en realidad, si lo ven, dice ánodo cátodo. ¿Qué hace? Cuando aquí
se produce una caída de tensión derivada de este divisor de tensión que está acá. ¿Por qué? Porque sube el voltaje acá. Si sube el voltaje acá, es porque este empezó a trabajar a más alta frecuencia. ¿Sí? Si baja, igual. Entonces, si esa variación modifica las condiciones de este diodo controlado, automáticamente ¡plac! Conduce, y lo que hace básicamente es eliminar la luz que pasa desde el cátodo, desde el diodo al transistor, y modifica la tensión esta que está acá, que es la tensión de realimentación, feedback. ¿Ves que dicen FB? Es de feedback. Bueno, algunas fuentes, como esta, utilizan esto también, así como lo utiliza como para mantener, para tener una idea de lo que pasa a la salida, porque si varía el voltaje acá, obviamente acá va a variar, para que eso no varíe dentro de ciertos parámetros, está ajustado a ese valor. Por eso la protección es sobrevoltaje. ¿Qué es sobrevoltaje? Bueno, una cosa es el sobrevoltaje que yo pueda tener aquí, en esta fuente que está acá, que toma directamente de los diodos que alimentan, del diodito que alimenta al integrado. Por lo tanto, si estos 12,7, 9,8, bueno, cuando yo tengo la fuente en stand-by, esto tiene un valor, seguramente es el más bajo. Y cuando arrancó, tiene 12,7. Quiere decir que esto está funcionando a una frecuencia más baja, excita con mucho menos, y yo acá tengo 9,8. Cuando arranca, aumenta la frecuencia y se va a 12,7. Esa es la función del circuito de protección. Está censando el voltaje que viene directamente de la alimentación. Recuerden que esto depende de la frecuencia de trabajo del transformador. Por lo tanto, si varía la frecuencia, varía el voltaje. Si varía el voltaje, me va a variar directamente en la protección. La protección actúa acá. ¿Qué hay más? Acá hay un circuito de protección, pero de la salida. Vi que dice protección contra sobrevoltaje. Esto no es el sobrevoltaje de la excitación sino del de la salida, que depende de ese, obviamente, porque está tomando una de las salidas más importantes. ¿Ven que dice 5 volt? Bueno, esa es la que va a alimentar seguramente el procesador, que después se transforma en 3,3 volt para el procesador. Eso es muy importante porque el procesador hay que cuidarlo. Es una fuente simple, no tiene mayores complicaciones. Capacitores que se cambian. Hay que buscarlo y cambiarlo. Haga lo que se haga en la fuente. La razón es porque no está acostumbrado a trabajar con señales cuadradas, porque este transistor que está acá actúa aquí con una señal que se abre y se cierra permanentemente. Por lo tanto, y por eso trabajan en tan alta frecuencia también, no lo pueden hacer en 50 ciclos, si no se quemaría todo lo que ponen. Es más, el núcleo es de ferrite, no es de hierro, por esa misma razón. ¿Qué pasa? Si esa señal cuadrada es muy cuadrada, obviamente, cuando yo rectifico y filtro con estos capacitores que están acá, ¿sí? No estoy filtrando una señal senoidal, estoy filtrando una señal cuasi senoidal. Eso se ve con el osciloscopio, la falta que nos hace poder medirla. Entonces vamos a ver que ese capacitor no le gusta un carajo, porque su tiempo de carga y descarga obedece a una señal senoidal. Por eso tiene que ser de buena calidad. Y si le estamos poniendo una señal que quiere ser senoidal, porque el transistor sube y baja el voltaje de la fuente, lo hace por una cuestión de conmutación. Y no es una conmutación lenta. Por eso incluso usamos diodos de alta velocidad en algunos. Este no tiene damper acá, a ver, ¿o sí? No tiene damper. ¿Qué ocurre? Cuando pasa eso, estos capacitores trabajan con señales cuadradas, calientan, ¡pum!, se pierden líquido, a veces es visible, a veces no, a veces se engañan un poco porque el transistor, el capacitor viene de fábrica con una pequeña elevación ahí medio abierto y en realidad está bueno, no está mal, pero hay que cambiarlo. Acá son dos, ¿vieron? El 103 y el 106 creo que es. Este capacitor también es importante, fíjense, está en la misma línea que este.
Tiene demasiados capacitores esto, ¿no? Ahora, ¿por qué no ponen uno del doble del valor y a la mierda, no? Lo más seguro es que sean de lo mismo valor. Es lo más seguro. Acá hay esta red que ven acá, que tiene 10K, 5,1 y 5,1, ¿no? Vayan a comprar una resistencia de 5,1K, a ver a dónde los mandan. Esas resistencias que están ahí son las que alimentan el arranque, ¿eh? Eso es el arranque del integrado. Bueno, después la masa no tiene otra cosa. Bastante simple. A ver si Rubén, tengo otra ¿cuál es foto. la razón por la que muchas veces se ven varias resistencias en serie en lugar de haber puesto una sola del... Bueno, la mayoría de las veces porque hay que hacer que una caída de 300 volts, poner la salida del puente diodo, que ya está en 300, pero está el capacitor, baje a 100, a 90, a 12. Fíjense que en algunas no tienen 50K, tienen 270, que es un valor bastante común, 470. Hay que hacer, y también está la otra, no consume tanto el integrado como para que le podamos poner resistencias de otro valor. Hay que poner resistencia grande. Tiene que ser una caída bastante. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, en lugar de poner dos resistencias de 5K, ¿por qué no pusieron una de 10, que es más comercial? Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero no lo fabricamos nosotros. ¿Qué querés que te diga? Philips hace eso. Philips lo hace. Pero aparentemente necesita 10K con 2. No sé si viste, 10K 200. Sí. 10K 200. Eso es mucho de Philips. No es por vos, Gustavo, quedá tranquilo. No, sí, me imagino. Si fuera Don Philly lo estaría acá, Bueno, a ver si tenía alguna otra cosa acá. No, ya está. Bueno, ¿qué hacemos en el laboratorio cuando estamos allá? Bueno, vamos a ir siguiendo las mediciones de la fuente de un aparato que está funcionando. Primero con una fuente de un televisor analógico que es un monitor. Normalmente empezamos con los monitores, cosa que no pudimos hacer. Abrimos los monitores, encontramos el integrado que produce la excitación, para eso damos la clase de osciloscopio antes y vamos a medir. ¿Todos saben usar el osciloscopio o...? más o menos. Bueno, nosotros lo que hacemos siempre es una clase de osciloscopio, que es interesante, porque la clase de osciloscopio... Lo que más se me complica a mí es que calibrar, o sea, es ajustarlo, digamos, calibrarlo. Mirá, el osciloscopio, no me quiero ir mucho de tema, pero el osciloscopio tiene un sistema de calibración muy simple. Las perillas rojas, en los que tenemos en la escuela, las ponés todas a la derecha y está calibrado. Si vos lo sacás de esa posición, los valores de frecuencia son otros. En el de vertical, si lo sacás de ese valor, las amplitudes son otras. Así que la calibración del osciloscopio es muy fácil. Lo primero que hacés, mirá todas las perillas rojas que estén a la derecha, en el de la escuela. Hay osciloscopios como el Tektronix que hay que sacar a la perillita para afuera para descalibrarlo y para adentro está calibrado. Pero bueno, es una perilla concéntrica, es otro tipo de ¿cómo es? A ver, tenía otra cosa. No. Ah. Esto no es esto, lo mismo. Pasa que armé dos carpetas yo, y fue un quilombo. Bueno, no, le decía, para hacer un seguimiento, cuando abrimos un aparato, porque la fuente, gracias a Dios, nos da de comer y tenemos que ir rápido ahí, la mayoría de las veces, salvo que fuera el inversor o los LED ahora, el método de diagnóstico es básico. Nosotros cuando midamos en el laboratorio vamos a medir de la línea 220 para ir avanzando, ¿no es cierto? Porque está el que no entiende nada y está el que ya sabe. Entonces vamos a empezar con la línea 220, vamos a ir a la salida del puente de diodo y nos vamos a encontrar que ahí están los 300 volts. Si no están los 300 volts, es muy fácil darnos cuenta porque vamos a encontrar que lo que más falla es una resistencia en serie con los diodos. Esa resistencia en serie con los diodos es la que hace que caiga tensión en el momento del encendido, donde tenemos los capacitores electrolíticos. Me están faltando varios. Ahí está. No, por eso me durmieron. Como yo saco la pantalla, no veo dónde están los otros. Mirá. Aníbal, ¿estás ahí? Sí. Está bien. O sea que
vamos midiendo cosas que normalmente no podemos hacer en funcionamiento normal, cuando está funcionando el aparato. Si está funcionando, medimos todo, no aprendimos nada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay mediciones rápidas que nos permiten ver, hacer un diagnóstico sin tener que verificar todo, que lo vamos a hacer nosotros por un problema de aprender, ¿no? Porque es necesario siempre. ¿Qué me dirían ustedes si tienen un aparato y lo primero que quieren saber por qué no arranca? ¿Dónde van a medir? Quiero ver a todos y no los puedo ver. Entrada primero. Y de entrada, claro. Primero fusible, puente de diodos. No, el Capacitor. aparato no arranca. ¿Sí? Vos le das clic, no da. Los 360 los 300 volts del capacitor y después... Por eso es lo primero que vamos a medir. ¿Por qué? Claro. Porque con esos 300 volts del capacitor ya me está diciendo que está bien todo lo demás. ¿No es cierto? Después, No me voy a poner a medir los diodos, ni la resistencia de protección. Simplemente mido el capacitor. Bien. La fuente me da los 300 volts. ¿Cuál sería la próxima medición para ustedes, la más lógica? y tengo los 3 volts de la cosa, del standby. Los 3,3. Hay que conseguir a ver si están. ¿Por qué? Porque si eso no está, no arranca nada. Ahora bien. Los 3,3, ¿dónde salen? Siempre es un integradito, ¿no? Tiene una fuentecita aparte. Una fuente aparte. Una fuentecita aparte tiene. Normalmente tiene un regulador. Saca 5 volts, suele tener su propio transformadorcito, es muy sencillo. De todas maneras, resulta que, claro, si no están los 3,3, no quiere decir que la fuente no arranque. No está arrancando el backlight, no está alimentando nada, entonces no tengo audio, obviamente no voy a tener video, y si tuviera video tampoco lo veo. Entonces, tengamos en cuenta que hay fuentes que arrancan igual, aunque no estén los 3,3. ¿Por qué? Porque la alimentación va al puente de diodo, va al integrado que genera la oscilación, alimenta y polariza el transistor de conmutación, y tengo la salida. Pero ¿qué pasa? En alguna fuente, en la salida, hay un transistor, ¿sí?, que no está recibiendo la alimentación del microprocesador. Pero la fuente está andando. O sea, la fuente le está entregando a ese transistor, ¿sí?, la alimentación, pero desde el procesador no está viniendo la orden, ¿sí? Los 3,3 no están, pero la fuente anda. O sea, una medición rápida es irse al secundario del transformador de la fuente. A ver si busco uno por acá. Hasta que lo parió. Una fuente sencilla. Vamos a sacarlo. Prefiero el circuito. Ahí está. Supongamos esta fuente que está acá. ¿Sí? Resulta que obtengo la alimentación, ¿sí?, porque esto está funcionando, y resulta que, claro, ven, acá están los 3,3 de standby, ¿ven? Tiene su transformadorcito aparte. Fíjense que no hay más tensiones, o sea, esta es la fuente de standby, no es la fuente que alimenta con 24 volts el inverter, ¿no es cierto? Es una parte de la fuente nada más. Sección standby, acá dice abajo, sección standby. ¿Qué pasa? Esto puede no estar, pero vamos a una fuente de las otras. No, me gustaría ver una fuente que tenga... Algunas traen... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Estas fuentes que dependen del procesador para arrancar, son fuentes con estado lógico alto? No te escuché, no te entendí. Las fuentes estas que dependen de un pulso del procesador para arrancar, ¿son fuentes que tienen estado lógico alto? Y normalmente pasa de 0 a 1, sí. Va a la base de un transistor, lo hace conducir, le pone la masa y arranca. Claro. No, lo que no tengo acá, que yo tenía, a ver dónde está, pará, voy a cerrar esto. Ahí está. Digamos que muchas veces entonces se puede dar a la confusión de que pensemos que la fuente no anda y en realidad es problema de placa, es problema de la main. Sí, si no le viene del procesador, sí. Pero pará, quiero ver. No tengo ninguna fuente que tenga... Me pareció ver una que tenía justamente un control de alimentación aparte.
No veo ninguna acá. Pará, a ver. Ajá. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Ah, bueno. ¿Abajo? ¿Esta la ven? Sí. Bueno, fíjense. Acá tenemos un transistor, ¿sí? Que tiene 24 volt, entrega 24 volt. O sea, acá hay 24 volt en realidad, ¿sí? Cuando se cierra, están acá. Cuando se cierra, viene de acá. Cuando este conduce, pone masa y lo hace conducir. Fíjense, este es lo mismo, es una cadena de transistores. ¿Y de dónde viene? Power desde el microprocesador. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, los 5 volt que saca en este caso, en esta fuente, estos 5 volt, después seguramente se van a transformar en los famosos 3,3. ¿Sí? Si el procesador no te puede entregar la orden de encendido, acá nunca va a cerrar y nunca van a aparecer los 24. ¿Sí? Nunca vas a tener video. No lo vas a ver. ¿Por qué no lo vas a ver? Porque no hay backlight. Porque esto normalmente es para el sistema de, en este caso, un televisor común, porque tiene bobina desmagnetizadora, pero supongan que va a una tensión que va al inverter. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos enchufás esto, esto arranca. Acá tengo unos 24, pero acá no. ¿Se entiende? ¿Qué hago? Directamente lo puenteo y veo si arranca el aparato. Obviamente, si el procesador no funciona, es muy factible que arranque y no tenga video, no tenga una miércoles. Pero el backlight va a aparecer. ¿Se entiende? Está bien. O sea, le estamos haciendo un engaño, pero no siempre, porque no están los 3,3, no arranca la fuente. La fuente arranca. Lo que pasa es que aquí hay un transistor. En un viejo televisor, los primeros LCD que vinieron, acá había relé. Cuando se cerraba el relé, ¡ploc!, aparecían los voltajes. Igual que los plasmas. Los plasmas tenían relé de todos lados, por todos lados. ¿Por qué? Porque hasta que no aparece esa información, yo la enchufo al aparato, le doy a la main y no tengo nada. Hasta que no le presiono el power o el standby, ¿no? Que le dicen, lo saco de standby, o del control remoto no arranca. Bueno, cuando yo hago eso, estoy habilitando ese transistor. Por eso, no todos los televisores, los LED ahora son todos así. Todo arranca del procesador y los LCD también. Me estoy cagando de frío. A ver si tengo veo... una pregunta. Sí. ¿Qué puenteas ahí? ¿El emisor con el colector? Sí, así de simple. O sacás voltaje de algún lado y se lo ponés al pedo, no tiene mucho sentido. Se lo ponés a la base y lo haces conducir. ¿Pero cuánta tensión es? ¿3 volt o 5? De a lo que vimos ahí, a ver cuánto era en ese. ¿Cómo se fue tan lejos? Acá. Lo saca de acá abajo, no lo dice, mira. ¿Qué más? No lo dice. Es más, cuando esto está conduciendo, esto no arranca, porque es NPN. ¿Sí? Si es NPN y esta masa la pone acá, no arranca. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Por lo tanto, cuando esto se abre, arranca. Y aparecen los más B estos que están acá. O sea, el más B cae en esta resistencia por completo cuando esto está masa. Por lo tanto, el transistor no conduce. Cuando esto se abre, ¡pum!, aparece los 24 volts. Hacer un puente acá es correcto, no hay problema. Eso sí, para hacer un puente acá, yo debía haber medido los 9. Porque si están los 9, a no ser que un enano me haya bajado las bobinas del transformador, acá fíjense, ¿quién es el culpable de que si arranca no haya nada? Y bueno, este capacitor es común que falle. Es muy común. Después, si yo tengo los 9 y no tengo los 24 es porque me está faltando el arranque. Porque acá los voy a tener seguro. Sin duda. Rubén, esos dos transistores del Power On que está arriba, ¿es un Darlington o son dos transistores? No es un Darlington, Ah, Un bien. No, Rubén. porque el Darlington tiene los colectores juntos. Ah, bien. ¿Ven lo que me aparece acá?
Sí. Tenés un bicharraco, sí. Un bicharraco, Esto porque no te sé. metés muchas páginas porno. Sí, esa que me manda García. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa? Bueno, lo que a mí me queda de fuente, porque la verdad no vimos mucho. Vimos algunos dispositivos, vimos algunas cositas, vimos lo que se puede ver desde acá. Si hay algo que no me gusta, es mandarlo a ver videos de YouTube. Son más las dudas que salen que otra cosa. ¿Por qué? Primero porque por ahí lo hablan de otro idioma, aunque sea latino, te empieza a hablar del relevador, ¿viste? Y ya no sabe por dónde disparar, o cualquier cosa que pase. La otra es que a veces no está enfocado al reparador, sino al que quiere reparar sin saber. Entonces le dan tips de reparación, que no es realmente lo que uno necesita. Ustedes son reparadores, van a salir, no van a salir con tips de reparación. No digo que llegado el caso, cuando se queman los papeles, lo googleás, está perfecto. Yo lo he hecho. Googlear algo para decir, puta, acá hay otra cosa. Y a veces te zafa, y a veces te hace viajar por todo internet, haciéndote cosas que después estás peor que cuando entraste. Y después descubrís que algunos de los que están ahí son gente que cree que con Google puede reparar el televisor y no tienen idea, y esperan que alguien les diga cómo sacar los tornillos y cambiar la resistencia R428, porque a otro le pasó. Bien, el tema de Internet tiene eso. Hay cosas buenas, que no son las máximas, las mayores, y hay cosas que la verdad que lo están mirando y decir, ¿qué estoy haciendo? De todas maneras, lo que vamos a hacer en las clases que vienen es ver la parte de lo que sería sintonizador. Me interesa que vean eso también. Cosa de después poder aplicar esto. Vamos a empezar fuentes de nuevo cuando esto comience. Esto nos va a servir para decir, hablábamos de esto que está acá. Más allá que más de uno ya sabe lo que ve porque está haciendo algún trabajo, lo importante es saber que en realidad estamos haciendo algo para en el futuro ingresar con más conocimiento a hacer una medición. Como sea el osciloscopio, tenemos que dar, no nos queda otra. Alguno por ahí no maneja con idoneidad el tester, miren hasta qué podría estar pasando, y bueno, eso también por ahí con Sergio lo van a ver. Aplicar la lámpara serie, y lo vamos a tener que hacer, porque ver cómo funciona la lámpara serie y cómo se comporta es importantísimo para un televisor de estas características. Otra de las cosas que nos dan de comer en esto es el cambio de los LED ahora. ¿Sí? Antiguamente, cuando vinieron los primeros, no había LED individuales. Entonces, ¿qué se hacía? Se cambiaba la tira. Un Philips, como ser, que siempre trae problemas, tenía una tira más o menos de 6, 8 LED, depende de las pulgadas. Resulta que la tira, yo me acuerdo que valía 1.600 pesos hace ya el año pasado. El anteaño pasado, la tira. Cuando un LED vale 30 pesos ahora, o 40, porque aumentaron. Entonces, ¿qué pasa? Es ilógico cambiar una tira entera, por más que sea rápido y fácil, y no vas a hacer el trabajo, porque si tenés que cambiar 2 tiras, la persona tiene que estar pensando si va o no a hacer el trabajo, porque le va a salir carísimo. Entonces cambiamos los LED. Entonces ahora aprendemos a cambiar LED. Con este sistema no vamos a aprender a soldar y desoldar LED. Al principio, cuando vinieron los primeros LED, ¿qué hacíamos? Desoldábamos muy tranquilamente y con mucho cuidado sobre la plaqueta de la tira, tratando de no quemar, de no levantar el caminito, ni nada por el estilo, y le soldábamos el otro con cuidado, qué sé yo, y bueno, y más o menos si conseguíamos el LED. Empezaron a conseguirse bastante, después con el tiempo, ahora ya hay de todo tipo de LED, y eso está bueno. Porque claro, estamos hablando de invertir 50 pesos para 2 LED, que se tienen que cambiar, y nos damos el lujo de cambiar todos los LED que vemos que no están igual, que no están igual. Se nota la intensidad del LED, lo cambiamos igual. Entonces con eso capaz que con 150 pesos que gastamos cambiando 4 o 5 LED, haces un buen presupuesto, ganás vos y gana también el cliente porque puede hacer el trabajo. Hoy por hoy abaratar el trabajo sin sacrificar nuestra mano de obra es importante. Y justamente eso lo tenemos que hacer en el taller. Eso es lo que nos da sándwich de miga y factura en el taller. Pero la realidad es esa. El año pasado creo que tuvimos como 3 LG que le tuvimos que cambiar los LED.
Seguramente, sí, yo ya no me acuerdo porque ya hace 4 o 5 años que venimos cambiando algunos LED. Los primeros fueron terribles, no había LED. Hicimos todas las prácticas posibles, hasta sacamos diodos LED de tubos fluorescentes de LED, ¿vieron? Para probar. Hemos puesto hasta 2 para aumentar la iluminación, pero ¿qué pasa? Cualquier cosa que haces en la tira de LED modifica la corriente del consumo, y si verifica el consumo, se apaga el televisor. Es un tema. Y también el tema es sacar el display. ¿Sacar? El display también es el problema. Sí. Es un tema a veces. Y cada vez son más grandes encima. Sí. El otro día, ¿quién fue el que mandó un Yo mandé con una sopapa. mecanismo para retirar la pantalla? Está bueno, ¿eh? Con una Está sopapa. bueno eso, sí. Está bueno. Lo que pasa es que un display de estos televisores de 65 pulgadas, ¿cómo haces? ¿No te dan los brazos? Ese de, No, de la sopapa estaba bueno. Sí, vieron que vienen las sopapás de a 2. Uno pone tres pares de sopapa, ¿sí? Y las adhiere a los, porque viene con unos ganchitos, las adhiere a un barral y hace exactamente lo mismo sin correr riesgo. Lo que sí, donde puedan conseguir cajas de televisores, guárdenla. Porque la gente no le va a llevar el televisor con la caja, ¿no? Se lo lleva así abrazado y se dice, acá está, como si fuera un hijo. Pero resulta que si ustedes tienen la posibilidad de tener cajas, cada vez que desarman, entre el telgopor y la caja, ustedes ponen ahí la pantalla, ponen ahí las placas, lo que sea, y no hay posibilidad de que se rompa, por lo menos mucha menor que si tienen una pantalla de esa en un rincón y pasa el gato y la tira a la mierda. Conseguir cajas, por eso nosotros tenemos cajas de, ahí el vicedirector quería que nosotros acomodemos ahí y que tiráramos las cajas, él no tiene idea de eso, las cajas que tenemos vacías, la verdad, a mí tampoco me gusta tenerlas, pero están para guardar los paneles, no nos queda otra. Claro. Así que cuando ustedes consigan paneles, cajas de televisores, agénciense por lo menos, de acuerdo al volumen de trabajo, 4 o 5 cajas tienen que tener, si no es terrible. Ahí en el laboratorio se rompen hay muchos que están rotos, pero rotos a veces lo han roto los alumnos, a veces han roto algo que han traído para reparar ellos, que eso ya es más grosso, por más que le digan, y qué sé yo, ha pasado que han tratado de usar un destornillador inadecuado y han apretado mal el marco y se han roto. Y la verdad es un dolor de huevo, porque de eso nos tenemos que hacer cargo los reparadores, si rompimos algo que no tiene nada que ver. Fueron a cambiar un LED, ya no vienen tubos de LCD, no están viniendo. O sea, el que viene es carísimo. Así que no aconsejo ni tomarlos casi, si se trata de un problema de backlight, a no ser que primero averigüen si viene y puedan hacer el presupuesto, porque cuando es un problema de backlight, que se dan cuenta que le está faltando iluminación en un sector, no tienen que hacer mucha historia, ¿no? Es bastante fácil. Entonces, primero antes de desarmarlo, averiguar si vienen los tubos y recién ahí tomarse el trabajo de cambiarlos, que son muy frágiles, más frágil que la pantalla. Imaginen un LCD de 42, lo que es un tubo de ese tamaño, hay que manejarlo con mucho cuidado porque cuando se arquea un poquito se rompe. Vienen con protección, pero igual. Bien, ¿alguna pregunta de lo que vimos hoy? Porque nos estamos yendo a la miércoles. ¿Alguno ha reparado LED últimamente? Sí, yo reparé algunos, pero todas fuentes. Y tengo uno acá, un muerto, que lo voy a llevar cuando volvamos, si es que volvemos. ¿Qué te hace? Y tiene todos los LED casi todos quemados. Y bueno, cambié todos los LED, lo prendí, se encendió 20 segundos y se apagó. Y no se volvió a prender, pero me llevó un laburo. ¿Pero se encendió con video? Sí, no, se encendieron los LED, pero no alcanzó claro, no alcanzó a la imagen. O sea, solamente fueron segundos. ¿Pero pudiste ver si había imagen? No pude ver, porque no me prendió más. Cagás de frío, muchacho. Ahora sí. Bueno.
Si vos pusiste los diodos que van, porque claro, también está eso, que pongas otro diodo, porque los diodos vienen como vienen. La Claro. característica es, normalmente es incoherente, porque cuando te lo venden y te dicen, este es, pero hay que estar seguro si eso no es. ¿Mm? Eso pasa, ¿no? Que los tubos Sí, vienen yo- con, o sea, los LED vienen con una nomenclatura irreconocible, y si la googleás, por ahí te va a decir qué caída de tensión tiene, ¿eh? Que bueno, eso no sería problema, pero sí que es para otra corriente. Entonces cuando vos pones un diodo de esos que no es, aparece un lamparón, más allá que cuando le ponemos la óptica tiene que volver a ponerse en la misma posición que sacó. Hay que marcarla con algo que no se borre, ¿eh? en la misma plaqueta y en la óptica. ¿Por qué Entonces, no son simétricos? no, ese es un tema. Vos sabés que cuando lo descubrimos hace ya varios años, ya había armado varios y lo mirábamos, claro, con imagen no se nota. Pero si le pones un fondo azul, ¿viste cuando se pone el mute de video con la pantalla azul? Se ve un lamparón y fuerte. Ah, no. Se ve más oscuro o más claro. Por eso ahora, ya hace unos años, sabemos que tenemos que ponerlo en la posición que lo sacamos. Bueno, pero ¿qué pasa? Si le ponemos el diodo que tiene el mismo formato, pero no es, vamos a hacer que si cambiamos uno, capaz que zafamos, ¿eh? Pero si cambiamos dos, la corriente de esa tira de LED no es la adecuada. Entonces, ¿qué hace el sensor? Sensa que está mal el backlight y ¡tac! El inversor se apaga. ¿Mm? Sí, sí. Eso es muy, muy común, ¿eh? Lo que pasa es que cuando se apaga el inversor en un LED, lo hace el procesador y apaga el televisor. No es que te deja el audio y vos decís, es el backlight. Claro. Casi siempre, casi siempre cuando yo tengo un problema de ese tipo, tengo que ir primero a los LED para hacer que el televisor encienda, para saber cuál es el problema. En un LCD no, porque se va el backlight y la mayoría de las veces se sigue escuchando el audio. Entonces uno dice, es el backlight, no hay vuelta. O el inversor o las lámparas. Las lámparas nunca se queman todas juntas. ¿Mm? Igual tiene sensado de corriente también, ¿eh? Sí, ¿qué decías? Si son pocos los miliamperes que no influyen mucho, ¿no? El sensor igual a veces se apaga. ¿Y si no se puede anular directamente? Si vos lo anulás, no es que, claro, vos decís que son pocos, no. Son pocos para el consumo general de cosas. Sí, consume. Son pocos en relación. Ahora, donde iba uno que consumía, ponele 200 miliamperes, le ponés uno de 100, el microprocesador no te lo va a arrancar. Y si le pones uno de 300, tampoco. Ah. Por eso viene el medidor, que creo que yo se los mostré en esas dos clases que tuvimos, porque tuvimos muy poquito. Se aplica el voltaje a los cosas y se ve la tira de LED como está, y te canta cuáles son los que no funcionan. Está bueno, porque no se apaga la alimentación, porque uno la está poniendo de afuera, ¿no? Y ahí ¿Es un probador de LED? Un probador de LED. Ah, mira. Búsquenlo en Mercado Libre. Nosotros compramos uno para el curso y lo tenemos ahí. ¿No llegaste Por a eso ver es que ese bueno que esto lo compartió puedan un usar. compañero en el WhatsApp? Yo subí uno para hacer. Bueno, yo la verdad no vi el circuito, Gustavo. Si yo veo el circuito, si no tiene ningún componente inductivo que te rompa la pelota, se puede llegar a hacer. Pero La como no única vi pasa eso, que yo le vi era que no llegaba a encender los LED a pleno. Pero parecía bueno la idea. mirá, si todos los LED, prenden iguales, aunque no enciendan a pleno, vos ya sabés que el problema no está en los LED. Porque cuando fallan los LED, el que tiene problemas, normalmente, ¿qué hace? Antes de ponerse en corto, cae menos tensión ahí, y prende poquito. Ni que hablar cuando lo abrís y está tostado, está negro, está volado. A veces, LED funciona durante un tiempo, capaz que 2 o 3 minutos y después se apaga. Depende del televisor. Así que lo ideal es poner ese probador que dijo Gustavo. Si no tiene ningún elemento inductivo que haya que fabricarlo y que cueste, y que hay que conseguir el núcleo y la cantidad de vuelta y todo lo demás. No, me parece que tenía una bobina que se compra. Que era un valor comercial, parece.
bobina que se compra, me mataste. Por lo que dijo el tipo, una bobina de valor Creo que comercial, era o que la había sacado de un 800 hercios, televisor viejo. Ah, puede ser que haya sacado una bobina de un televisor viejo, pero vos no comprás bobina de televisores, ¿eh? ¿No? Porque si hay algo que no se queman son las bobinas. Ah. Ese es el problema. Vos vas a una casa electrónica a pedir una bobina, las que podés conseguir son de 10 milihenrios, de 20 milihenrios, que son bobinas pequeñitas que se utilizan para osciladores, ya prácticamente no, porque todos los osciladores ahora son estables y esas cosas, o cristales, entonces no conseguís. Hay. Es más, yo tengo algunas bobinitas de antes, cuando se hacían osciladores analógicos, o alguna trampita o una cosa de esa. Pero bobinas no es común que se consigan, sobre todo si es una bobina de bajo valor. Lo más seguro que sea, como dijiste vos, García, que sea de algún televisor que la sacó y de algún lugar en especial. Lo más seguro es que de algún horizontal. Una bobina de corrección de ancho. Casi seguro que es eso. Si consiguen el circuito, estaría bueno. Por eso yo dije, estaría bueno, porque la verdad no es barato el otro, no sé cuánto sale, si alguno averigua. Sergio lo compró él a través de Mercado Libre. ¿Alguien lo compró? No, lo subieron en el video de ayer. Está en el WhatsApp del probador. Está bueno. No, sí, yo te hablo del comercial, del que vende en el Mercado Libre. El que tenemos en la escuela. ¿Como probador de regleta? Claro, le dice, bueno, viste, por eso no los mando a YouTube, le dicen regleta a la tira de LED. Che, mañana es 1 de mayo, supongo que no van a trabajar, ¿no? Bien, pedo. Bueno, me alegro mucho. Sí, trabajo, hay que trabajar. Yo daría cualquier cosa por salir a trabajar ahora. Se me están acabando las cosas para hacer acá. Probador de tiras LED. 3 lucas Sí. casi 4 lucas. Claro, bueno, pero te aclaro, son los 4.000 pesos mejor gastados que vas a tener, ¿eh? ¿Vos decís? Sí, sí. Mirá, No lo puedo a un compartir. LED lo podés probar en forma individual, sin sacarlo de la regleta, como decís vos. ¿Qué pasa? Venís con una fuente de 3 volt, no importa si son de 3,5, si son de 6, no importa. Lo aplicás y prenden. Alguno va a prender diferente. Ese que prende diferente es el que está mal. Claro. ¿Me explico? Por descarte. El aparatito Para se no ve tener lindo, que ir a comprar hermoso. y gastar 4.000 pesos. Lo que pasa es que el de 4.000 pesos está buenísimo, porque vos lo alimentás y podés ver a simple vista cuál es el que está mal en 2 patadas. No tenés que andar probando uno por uno. Claro. ¿Sí? Y te digo, una de las ventajas es que no tendrías que desarmar el panel Claro. para medir uno por uno. Regula solo el Desarmar el voltaje panel es un riesgo. Entonces vos la corriente. individualizás los cables de alimentación de la regleta, de la tira, y alimentás, y vos ves la luminosidad que tiene y te das cuenta si está bien o no está bien. Y si no, le comparás el consumo, que eso también está bueno. Todos tienen que consumir igual. Claro. Donde uno consume, obviamente, al sacarle un LED, porque se pone en corto, obviamente hay un consumo diferente. Pero lo ideal, la verdad, son 4.000 pesos y uno dice, es una platita, sí. Pero lo que te ahorrás en trabajo no te quepa ninguna duda. Bueno, lo que yo me compré fue un probador de las lámparas FCCL. Ah, claro. Ahora me lo meto en el culo porque te imaginas que... Sí. Sí, mi señora se está riendo porque dice, es así, Ariel. Vos sabés, es el más maleducado que tengo en el curso, ¿podés creer? ¿Qué te querés ¿Por que qué no me lo avisaste que iban a dejar de venir ya los... Los avisamos hace mucho, ¿eh? Igual hay mucho LCD. Yo tengo un 42 pulgadas de JBC que anda como los dioses. En algún momento va a fallar. Claro. Sí, no lo tires, guardalo. Te lo voy a pedir prestado. Ahora sí, hablando Bueno, de nosotros herramientas hacemos un dispositivo para no gastar, que es con una resistencia de alto valor y un diodo. Y con eso probamos también, sin necesidad de gastar unos mangos en cosas. Pero ahora quizás se justifiquen más. Porque si lo comprás, ¿para qué lo querés si ya los LCD están saliendo de circulación? Claro, yo los pedí a los chinos, ¿viste? Ahora ya fue, los chinos. Claro.
Pero bueno, se puede hacer con una resistencia. No me acuerdo el valor. La tengo armada en el taller. ¿Ves? A ver, este es el momento que lo busco entre las porquerías y le digo, ven, esto es para probar LCD. Háganlo. Y prueban las lámparas. Claro. La verdad que es una ventaja no tener PFC, la fuente PFC. Es una verdadera ventaja. Todo lo que tiene voltajes altos tiene problemas de aislación. Y si tiene problemas de aislación, falla. Por un lado no da de comer, convengamos, pero a veces se complica para repararla. Y muchos circuitos no hay. No sé si alguno entró a la página a la página de, ¿cómo se llama? Algo de reparadores. ¿Cómo era, Gustavo? ¿El Facebook? Sí. No, en Facebook no. La que usamos para reparadores electrónicos, ¿cómo se llama? Por eso, el grupo de Facebook. No, el grupo de Facebook no. Nosotros tenemos una página que pagamos el año pasado entre todos. Mundo Técnico. Mundo Técnico. ¿La tienen todos? No. No. Mundotecnico.com. Bueno. Se las iba a repartir ahí, Gustavo, ¿no? ¿No se las mandaste? No. Porque este año vamos a tener que pagar nosotros, de vuelta, para mantenerla. ¿Qué circuito bajás ahí? Hasta octubre la usamos. En octubre más o menos se hizo la página el año pasado, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, se había cortado 2 años eso, ahora retomamos. El año pasado Gustavo y los compañeros armaron pagamos entre todos y la tenemos disponible para consultar circuitos y fallas y todo eso. Ahora en octubre, noviembre, no sé cuánto saldrá, pero capaz que ponemos 80 pesos, 90 pesos cada uno y la tenemos hasta octubre del otro año para hacer consultas. Hace años teníamos el club del diagrama. No sé, nosotros habíamos hecho club de diagrama una vez, ¿no? Pero no se renovó, 2 años se hizo. O sea, para que todos los alumnos tengan acceso a eso, sobre todo a circuitos. Porque la verdad, el Mundo Técnico por recomendación de Sergio, que dijo que es la que usaba él y era muy buena. Sí. Yo la estuve mirando y no sé si es tan buena, pero tiene mucho material que es importante, ¿viste? Para consulta. Claro. Me refiero que a Comunidad Electrónicos, y había otra que no me acuerdo cómo se llamaba, Club Diagrama, tiene diagramas. Sí. Esta página tiene mucho que ver con todo lo que vuelcan los técnicos de fallas que pueden parecer a la que le toquen a ustedes. Está bueno para el que sabe menos, pero cuando vos querés ver un circuito, no había mucho. No sé vos, Gustavo, si la estuviste viendo, muchos circuitos televisores nuevos, hubo muchos televisores que no conseguí ni un solo diagrama de eso. Bueno, a mí me pasó que estuve mirando y me parece que falta bastante de circuitería. Sí. Pero, obviamente, si yo entro a la circuitería es porque agarro como esto que vimos nosotros acá y analizamos, medimos, ¿me explico? Eso está bueno. Pero no hay mucha información. Pero Comunidad Electrónica me parece, y Club de Diagrama tiene más. Y capaz que sí. Esto es lo que tiene en esta página, que tiene mucha consulta de técnicos que coincide con la misma falla que tienen ustedes. Entonces, de alguna manera nos orienta. También se aprende, pero no es lo mismo que si yo tengo el circuito y con el circuito hago las mediciones y está mucho mejor. Por el bajo valor que tienen, capaz que podríamos abrir cuenta los dos. Bueno, pónganse de acuerdo. El año pasado pagamos 900 pesos y lo dividimos entre 15, que éramos 16. Así que... No es nada, si lo hacemos este año por solidaridad con los que nos la van a dar ahora, el año que viene, este año en octubre, noviembre, no sé cuándo va a terminar, vamos a tratar de volver a levantarla, pagando la membresía entre los que estemos. Y bueno, el otro año serán otros. Y vemos si ponemos otra página más, no hay problema. Mándala, ¿la mandaste ahora? No, tengo que buscar la clave, después la busco en el teléfono la clave y... Yo creo que la tengo, a ver si la mando. ¿La tenés? Sí. Sí, yo usaba la del Club del Diagrama y la verdad que bajé varios circuitos. También tenía la posibilidad de subir y estaba buena. A ver si la encuentro acá y se las mando. Así ya ingresan y la curiosean. Sí. Tengo 12 millones de WhatsApp. Lo que pasa es que yo antes tenía cuenta también en Insane Motherboards.
Pero ahora con Claro. el dólar se fue carísima la membresía. Claro, eso para lo informático. Claro. ¿A cuánto estaba? ¿Por qué no lo tengo? Yahoo. Mundo técnico, acá está. Ya lo mando. Ya se lo estoy enviando. Ujú. ¿La mandaste? Ahí la encontré. No, no, estoy en eso. Ahí la encontré, ahí la mando. Bueno, yo lo estoy mandando. ¿Qué quería hacer las dos cosas? Ahí está. Perfecto. Ah, pero yo puse lo que es, mundo técnico. Si no, ¿dónde la van a buscar? Hay que entrar en la página. Sí, sí, bueno, yo encontré lo que... El que quiera entrar, ahí la tiene. Listo. Mundo técnico, Bueno, TV y DB, tal cual está ahí, contraseña TV 2019. Igual Gustavo nos va a recordar, ¿no te acordás en qué época se armó? Sí, a principios de octubre. Por eso, más o menos por octubre, cuando tengamos que hacer de vuelta la membresía, no sé lo que nos saldrá, capaz que nos sale, no sé, 60, 70 pesos por cada uno y volvemos y tenemos, y si no juntamos la plata con otra cosa, pero lo tenemos que tener. sí, no es nada. Bueno, yo dentro de Mundotecnico.info. esa, bueno, si alguno ve alguna página que le interese más y quiera sugerirla, vemos después si cambiamos. Bueno, yo dentro de 10 minutos tengo un cumpleaños. Así Bueno, que vamos. me voy a hacer la torta y a vestir. En serio, viste que dicen que ahora, ¿qué hace la gente? Para Pascua fue, se bañó, se vistió y se fue al living. Aníbal, vos te estás cuidando porque vos sos de riesgo, ¿eh? Sí, me estoy cuidando, no salgo. Yo no voy a ningún lado tampoco. Por ahí salgo a comprar alguna cosita ahí, ¿viste? Hoy me peleé con un viejo que andaba sin barbijo. ¿Por qué? Porque, es más, no lo quería, o sea, lo echaron a la mierda de donde estaba. Le dijo, la última vez que venís, le decía, se ve que lo conocía, ponete barbijo, que cuando sale salió cagándose risa. Le digo, ¿te querés morir, viejo? Sí, me mira con una cara, le digo, por lo menos cuidarnos a nosotros. Y ahí habíamos unas mujeres que salieron a la yugular, ¿viste? Está bueno tirar la piedra cuando es así. No querían comer, se ve que le importaba 3 pelotas al viejo, se notaba. No, no importa nada. ¿Qué va a hacer? Y bueno, con todo eso que dicen que es mentira y todo lo demás, la verdad, no sabés qué creer. Pero hay muchas cosas dando vuelta que la tergiversan. ¿Viste? Sí, no, más vale. La verdad son los muertos, no le demos vuelta. Yo creo que No. se El están otro día- haciendo las cosas bien. El otro día pasaron ahí una información de que en Italia se habían recuperado no sé cuánto, así, porque habían descubierto que no era se habían muerto por otra cosa y no